¡3000! ¡El parabrisas! ¡No tenemos oxígeno! Se activó la alarma. Aeroperú 603. Tenemos una emergencia. Buenas noches, señor. American 965 dejando 2... En 1995, unos días antes de Navidad, un Boeing 757 de American Airlines realiza su último viaje a Cali, Colombia. Cali, les habla American Airlines 965. Los pilotos están tranquilos y relajados, pero ellos ignoran que cometieron un terrible error. 965, ¿cuál es su altitud? Altitud actual, 9000 pies. Se desviaron más de 16 kilómetros de su curso y ya no saben dónde están. ¡Oh, qué pasa! ¡Vamos, sube! En total oscuridad, el avión que lleva a 163 pasajeros más la tripulación se dirige a una trampa mortal. Despacio. Creo que sabíamos que algo estaba a punto de pasar. ¡Vamos, arriba, bebé! ¡Más, más! ¡No te caigas! El vuelo 965 se estrelló en una montaña de 3000 metros. El accidente repercutió en toda la industria de la aviación. ¿Cómo pudo uno de los aviones más tecnológicos del mundo, equipado con un sistema de navegación de última generación y con pilotos expertos, estrellarse contra la ladera de una montaña? El 20 de diciembre de 1995, el vuelo 965 de American Airlines se prepara para salir del Aeropuerto Internacional de Miami. Sí, yo también. Su destino es Cali, Colombia. El vuelo 965 está programado para salir a las 4:40 p.m., pero ya lleva 30 minutos de retraso en la puerta que permite subir a los pasajeros. Nos autorizarán en cualquier momento. Así creo. Los Dusan acaban de subir. Vamos a poner algunas cosas arriba. En Miami nos dijeron que debíamos apurarnos porque el avión dentro de poco saldría hacia Cali. Sin duda, estábamos muy felices porque viajaríamos esa noche. ¿Lo lograron? Sí, justo a tiempo. Mercedes Ramírez, junto a su madre y su padre, se las arreglaron para subir en el último minuto. Estábamos en espera y no sabíamos si nos llamarían para subirnos a ese vuelo. Cuando escuchamos nuestros nombres, estábamos entusiasmados porque podríamos viajar. Eso era bastante antiguo. ¿Te gusta? Finalmente, el vuelo 965 parte a las 5:14 p.m., 34 minutos tarde. Pero los problemas aún no terminan. Mientras avanzan por la pista, desde la torre les informan de otro atraso. American 965, esperen. La enorme cantidad de tráfico obstruyó la pista y fueron forzados a esperar 1 hora y 20 minutos más. Listos finalmente. American 965. Sí. Al fin, 2 horas tarde, el vuelo 965 es autorizado a despegar. El capitán Nicholas Tafuri, de 57 años, está a cargo del vuelo 965. Es uno de los mejores pilotos de American Airlines, con una experiencia de más de 13,000 horas de vuelo, más de 2,000 de ellas en un 757. Hace solo 6 días voló a Cali. En los controles está el primer oficial Donnie Williams, de 39 años. Aun cuando lleva 9 años trabajando en American Airlines, este es su primer viaje a Cali. Son las fiestas de fin de año y el avión está lleno de pasajeros que comienzan sus celebraciones navideñas. Este día, 20 de diciembre, es muy especial para la pasajera Mercedes Ramírez. Ella es una estudiante universitaria de Missouri.
que hoy cumple 21 años y este viaje es el regalo de sus padres. Siempre pasamos la Navidad en nuestra casa en Kansas, pero ellos quisieron hacer algo especial y nunca habíamos pasado las fiestas con nuestra familia en Colombia, así que esto era muy importante. Como estábamos en espera, no pude sentarme en la misma fila con mis padres. Mi mamá y yo nos sentamos juntas, yo en la ventana y ella en el medio. En el asiento del pasillo iba un pasajero como de mi edad. Mi padre iba en la fila detrás de nosotras. No había nada fuera de lo común. Era un vuelo normal. Mauricio Reyes, de 19 años, está sentado junto a la madre de Mercedes. Él estudia en la Universidad de Michigan. Gonzalo Duzán y su esposa Nancy y sus 2 hijos, Michelle y Gonzalo, están sentados cerca. Estábamos muy entusiasmados porque era la primera vez que pasaríamos la Navidad con nuestra familia en Cali. Queríamos ver a nuestros parientes, hermanos y hermanas y ver otra vez nuestra ciudad. Dos horas y 45 minutos después de despegar, el avión viaja a una altitud de 37.000 pies y en una ruta de vuelo preprogramada con dirección al aeropuerto de Cali. 38 kilómetros. Vuelan en un Boeing 757, un avión de última generación equipado con un sistema computacional muy sofisticado. Cuando la computadora a bordo, conocida como el sistema de manejo de vuelo, es programada con los datos apropiados, puede controlar el avión desde el despegue hasta el aterrizaje. Puede ser la mejor amiga del piloto, pero en el caso del vuelo 965, su peor pesadilla. Por sentirse incómoda, una hora antes de llegar a Cali, Mercedes Ramírez se cambia de asiento. Mi madre estuvo hablando con el estudiante universitario que iba junto a ella. Y creo que trataba de conseguirme una cita con él porque le decía, mi hija va a la universidad, mi hija esto, mi hija aquello, y me dio mucha vergüenza. Iré a ver a papá, ¿de acuerdo? Así que me levanté, fui a la fila de atrás y me senté con papá. Esta pequeña decisión terminaría salvándole la vida. Es una noche despejada y sin luna, con varios kilómetros de visibilidad. Bueno, no hay nada que hacer, así es como funciona. Pero el capitán Tafuri comienza a preocuparse por llegar a tiempo a Cali. Esas son las reglas de la FAA. Así es como funciona. El reglamento de la FAA establece una cantidad mínima de horas en tierra antes de que la tripulación pueda volver a volar. El avión y su tripulación tienen programado dejar Colombia a la mañana siguiente, pero los retrasos en Miami significan que quizás lleguen tarde a Cali y eso podría posponer la salida. Cualquier otro retraso pondrá en peligro su vuelo de regreso. Veamos, nos faltan 218 kilómetros para VOR y debemos descender 32.000 pies y disminuir velocidad, así que mejor empecemos. Si aterrizan dentro de los próximos 25 minutos, llegarán a tiempo. Deja que tu hermana se siente junto a la ventana. Los hijos de Gonzalo Duzán pelean por el asiento de la ventana, sin saber que las consecuencias serán nefastas. Tu primo. Muy bien, hijo. Nunca olvidaré el día en que nos conocimos. Tenía El vuelo 965 de American Airlines está en su descenso final a casi 100 kilómetros de Cali. El aeropuerto de Cali está situado al final de un largo valle. En ambos lados del valle hay altísimas montañas que llegan a los 4.000 metros de altura. Es una vista formidable. Para guiar el avión en su ruta de vuelo preprogramada,
La aeronave debe pasar sobre una serie de puntos. Generalmente se trata de radiofaros que están en posiciones fijas a lo largo de la ruta. La computadora del avión capta una tras otra las señales de los faros y así lo guía a su destino. El vuelo 965 ahora se acerca al punto llamado Tuluá. Este es un radiofaro en la cima del valle que llega a Cali. Después de pasar Tuluá, deben volar por el valle y pasar por el último punto llamado Rosso. Luego pasan por el aeropuerto, giran a la derecha y aterrizan por el sur. Cali, les habla American 965. American 965, buenas noches. Adelante. Buenas noches, señor. American 965 está pronto a Nelson Rivera, controlador de tráfico aéreo de Cali, supervisará la aproximación final del vuelo 965. Pero él tiene un problema. Los insurgentes opositores al gobierno de Colombia volaron los radares. Rivera no tiene forma de saber dónde están los aviones hasta que ellos indiquen su posición. ¿Cuál es su distancia DME de Cali? Sin radar, el controlador de tráfico aéreo necesita que la tripulación le indique su distancia de la pista. La DME 63. El DME es el equipo de medición de distancia del Boeing. Afirmativo. American 965 está autorizado. Descienda y manténgase a 15.000 pies. Altímetro 3002. Reportar a Tuluá. Entendido. Llegando directo a Cali. BOR, reportar a Tuluá. Afirmativo. Es un malentendido. El capitán Tafuri cree que le dijeron que volara directo a Cali y se olvidara de Tuluá. Pero el controlador necesita que él avise cuando pase por Tuluá para saber dónde se encuentra el avión. Entonces, para mí, la palabra directo era decirle que correcto, que estaba autorizado directo al BR de Cali y que no iba a tener demora. Y que, lógicamente, posteriormente tenía que notificar la posición Tuluá, porque yo no tenía radar. Yo necesitaba que él me notificara ese punto. Tafuri marca directo a Cali en la computadora. Y como el avión ya no debe pasar sobre ellos, todos los puntos de paso entre su posición actual y Cali son borrados, incluyendo el que ahora se acerca, Tuluá. Ponte en dirección a Cali. Eso haré. Azafatas, por favor, prepárense para el aterrizaje. Gracias. Minutos antes del tiempo estimado de llegada. Adelante. Señor, el viento está calmo. El controlador de tráfico aéreo le pregunta a la tripulación si quieren aterrizar en la pista 19. Aterrizar en la 19. En lugar de la pista programada, la 01. Luego descender, pero podemos hacerlo. Sí, señor. Pero necesitaremos menor altitud. Afirmativo. Tiene permiso para BORDME. Entendido. Los pilotos están contentos. La pista 19 les queda directo si se acercan por el norte. No tendrán que perder tiempo sobrevolando el aeropuerto. Pero no tienen mucho tiempo. Deben empezar rápido a bajar el avión. Williams despliega los frenos de velocidad. Los frenos son alerones que están sobre las alas. Cuando se levantan, reducen la elevación y aumentan el nivel de descenso del avión. Aproximándose a la pista 19. Pista 19. Repórtense ahora. La decisión de último minuto de aterrizar en la pista 19 activa una cadena de eventos que terminarán en desastre. OR, gracias. Reportar Tuluá BOR. Reportar Tuluá. Primero tengo que darle Tuluá. ¿Quieres ir directo a Cali o a Tuluá? Pensé que había dicho Rosso 1. Sí, lo dijo. ¿Tenemos tiempo para hacerlo? Los eventos se desencadenan rápidamente en la cabina. Los pilotos deben trazar la nueva ruta para acercarse a la pista 19, ingresarla en la computadora y seguir volando el avión. Veamos, Tuluá. Rosso 1, sí, ahí está. Es Tuluá. Están totalmente confundidos. El controlador sigue pidiéndoles que reporten cuando pasen por Tuluá.
Pero como lo borraron de la computadora, no tienen idea de dónde se ubica. El capitán Tafuri consulta a la torre si pueden olvidarse de Tuluá y volar directo a Rosso, su último punto de paso antes de la pista. ¿Puede American Airlines 965 ir directo a Rosso y luego a la pista de aterrizaje? Afirmativo. Tomen Rosso 1 y la pista 19. El viento está calmo. Muy bien, Rosso. Rosso 1 hasta la pista 19. Gracias. Reportar Tuluá a 33 kilómetros y 5,000 pies. Bueno, reportar Tuluá y vamos... El controlador aún les pide que reporten cuando pasen por Tuluá. Eso es. Sin radar, él no sabe que ya lo pasaron y que ahora descienden sobre el valle en dirección al aeropuerto. El capitán Tafuri toma otra funesta decisión. Habiendo decidido que irán directo al punto de paso de Rosso, él marca R en la computadora. La base de datos de la computadora responde ofreciéndole una lista de más de 10 puntos de paso que comienzan con R. Normalmente el más cercano está primero en la lista, pero hoy no. El capitán Tafuri no se da cuenta y presiona el botón de ejecutar. Había una presencia negativa dentro de... A más de 500 kilómetros por hora y descendiendo a un ritmo de aproximadamente 400 metros por minuto, el vuelo 965 comienza a virar a un rumbo nuevo y mortal. Pero nunca imaginé que ellos estaban desviando de la ruta y aún más peligroso que continuaran el descenso si estaban desviados. Puesto que, primero que todo, no tenía radar. En la cabina del vuelo 965, los pilotos desconocen totalmente lo que han hecho. Están ocupados estudiando rutas mientras el avión cruza las montañas hacia un territorio desconocido. Por más de un minuto, el vuelo 965 de American Airlines ha estado cambiando su curso y dirigiéndose a las montañas. El capitán Tafuri y el primer oficial Williams repentinamente notan que su aeronave los lleva a un lugar donde no quieren ir. 102. Primero vamos directo a Tuluá, ¿de acuerdo? ¿Pero a dónde vamos ahora? 17... El capitán Tafuri se debate en la oscuridad. Así es. Si solo pudiera encontrar el punto de paso de Tuluá, podría orientarse. Se cambia de una computadora a otra e ingresa manualmente la frecuencia radial del faro de Tuluá. Muy bien, ya lo hice, aunque 17 no me parece correcto. No sé por qué. ¿A la izquierda? ¿Quiere virar a la izquierda de vuelta a ULQ? No, claro que no. Sigamos con... Pero dígame, ¿hacia dónde iremos, capitán? Tuluá. Totalmente perdido y a menos de 2 minutos del impacto, Tafuri decide seguir con su fatal decisión. Vamos a Cali primero. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo diablos llegamos aquí? Sí. Vamos directo a CLO. ¿Cómo diablos llegamos hasta aquí? Vira a la derecha, eso es. Ahora, vira a la derecha. Los pilotos no lo saben, pero cuando el avión cambió su curso, pasó sobre las montañas. Ahora están en otro valle, paralelo al valle por el que deberían estar descendiendo. Los pasajeros ignoran completamente que en menos de 60 segundos, el avión que viaja a más de 300 kilómetros por hora se estrellará. Debemos seguir la línea central de... ¿Qué es Rosso? ¿Por qué no vas directo a Rosso? ¿Te parece? Bueno, lo intentaré. Voy a ayudarte con esto, ¿de acuerdo? Deciden desistir de Tuluá y seguir directo al aeropuerto. Pero no saben que ahora hay un cordón de montañas entre ellos y Cali. 965, ¿cuál es su altitud? 965. Con 9,000 pies. Copiado. ¿Y la distancia? Están muy cerca de tierra y el sistema les avisa que están a punto de estrellarse. 965, aquí control de Cali. ¿Me escuchan? Y ya no me contestó. No me volvió a contestar. Despacio, despacio. Entonces sentí que nos
elevábamos violentamente. Fue como si estuviera en una montaña rusa. Y la turbulencia era absolutamente horrible. A esas alturas la gente gritaba y todos sabíamos que algo muy malo estaba pasando. Muy bajo, terreno. Despacio. Muy bajo, vamos. terreno. Arriba, bebé. Instintivamente me estiré y tomé la mano de mi papá. Y puse mi cabeza sobre las piernas. En mi mente seguía pensando, por favor, que lo enderecen, que lo enderecen. ¡Sube, bebé! ¡Más! ¡Arriba! Esas fueron las últimas palabras grabadas en la cabina. Había una presencia negativa dentro de la casa. Estaba... 965, aquí control de Cali. ¿Me escuchan? A las 9:42 p.m., en su aproximación final a la pista 19, American 965, ¿me escuchan? el vuelo 965 de American Airlines desaparece sin dejar rastro. 965, aquí torre de control de Cali. ¿Me escuchan? Y nunca me había pasado eso, era la primera vez que se me desaparecía un avión, que no me volvía a contestar un avión. Entonces, es muy difícil asimilar ese momento. Cuando la aeronave no contesta, uno mira hacia afuera. Nosotros trabajamos en la torre y desde ahí se podía ver hacia afuera. En ese momento empieza uno a buscar. El tiempo estaba muy bueno. Y muy posiblemente yo lo podía ver ya en final, pero en este caso nunca vi la aeronave. Lugareños cerca de la ciudad de Buga, al norte de Cali, reportan una gigantesca explosión. Los equipos de rescate se apresuran a la ciudad que queda cerca de la base de una montaña que se eleva a una altura de 3.000 metros. Ya son las 3 de la madrugada, casi 6 horas después del impacto. Los primeros equipos encargados del rescate se adentran en la montaña El Diluvio. No hay caminos, es completamente aislado. En medio de toneladas de metal roto y retorcido, se encuentra Mercedes Ramírez, de 21 años. Su último recuerdo antes del impacto es tomar la mano de su padre y el ruido ensordecedor de la cola del avión estrellándose contra los árboles. Mi próximo recuerdo es al día siguiente. Es de día, despierto y veo la luz del sol alrededor de mí y no sé dónde estoy. Y lo que tengo a mi alrededor parece un basurero, un vertedero. Estoy tirada ahí pensando, ¿dónde estoy? Mercedes está gravemente herida, con severas lesiones internas y una pierna rota. ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? ¡Ayúdenme! El universitario Mauricio Reyes, de 19 años, también sobrevive el impacto. ¿Me escuchas? Y responde al grito de auxilio de Mercedes. ¿Puedes moverte? Trataré. No sé si puedo. Mi pierna está doblada. Quédate ahí. Por favor, ayúdame. Espera. Aguanta. Aguanta. Te ayudaré. Por favor, ayúdame. Sí. ¿Puedes moverte o pararte? Creo que mi pierna está rota. Bueno, intentemos. Bien. A las 3. 1,
2, 3. Cuando me levantó, fue la primera vez que realmente sentí dolor. Sentí como una corriente eléctrica que subía y bajaba por mis piernas, así que me volvió a dejar en el suelo y se fue a buscar ayuda. Volveré pronto. ¿Está bien? Quédate aquí. Muy bien. Al amanecer, la Fuerza Aérea Colombiana inicia la búsqueda del lugar del impacto. No pudieron salir antes porque no tenían equipos de visión nocturna. En tierra, los equipos de rescate que partieron en la noche ya se acercan a la cima de El Diluvio. Cuando desperté, comencé a sentir dolor en la espalda. Luego, cuando escuché que se acercaban los helicópteros, me di cuenta que algo había pasado y empecé a sentir pánico. ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude, por favor! Papi, estoy aquí, papá. ¿Michelle? Michelle, la hija de 6 años de Gonzalo Duzán, aún está en su asiento y responde al desesperado grito de auxilio de su padre. No dejes de hablarme, hija. ¿Michelle? Ahí supe que mi hija también estaba viva y empecé a arrastrarme hacia el lugar de donde venía la voz de mi pequeña. Michelle, voy por ti. ¿Dónde estás? Duzán lucha para avanzar y poder llegar hasta su hija, pero ella está inmovilizada bajo los escombros. ¡Auxilio! ¡Me duele la pierna! Cuando el avión se estrelló, tenía el cinturón puesto. Y creo que el impacto fue tan fuerte que mi pierna se enterró en el suelo. Traté de moverme, pero me dolía la pierna. Me dolía mucho y no podía pararme. Papi, me Está duele. bien, Michelle. Iré a buscar algo de agua y la traeré. ¿De acuerdo? Luego me arrastré más para tratar de salir. A pesar de su severa lesión en la espalda, Duzán se las arregla para arrastrarse por un pequeño espacio en el fuselaje. Vi un forado detrás de mí y me dije, por favor, Dios, ayúdame a salir vivo de aquí. ¡Auxilio! ¡Aquí estamos! ¡Ayúdanos! Cuando salí del fuselaje del avión, Papá. recuerdo que mi hijo me habló. Gonzalo, hijo. ¡Gonzalito! Y me dijo, papá, ayúdame. Gonzalito. A pesar de su desesperada búsqueda, Gonzalo Duzán no puede encontrar a su hijo entre los escombros. ¡Gonzalito! Los sobrevivientes del vuelo 965 se dan cuenta de que es imposible irse a pie a la montaña y no saben si saldrán con vida de esto. La temperatura bajó dramáticamente y como no tienen ropa que los abrigue, pueden morir en cuestión de horas. Había una presencia Viana busca el lugar del impacto, pero no han tenido éxito. Con cada minuto que pasa, los 4 sobrevivientes, todos heridos de gravedad, se acercan un poco más a la muerte. ¡Michelle! Poco después del amanecer, la tripulación de un helicóptero Black Hawk los encuentra. Desde donde estaba veía perfectamente a los helicópteros. Y aunque yo podía verlos, no sabía si ellos podían vernos a nosotros. ¡Ayúdanos! Cuando vi que el helicóptero estaba arriba,
de los árboles, volando sobre ellos, comencé a mover una manta. Y mientras la movía pensé, me vieron, vienen por nosotros. ¡Auxilio! ¡Ayúdennos! 8 horas después del impacto y de haber soportado graves heridas y muy bajas temperaturas, los sobrevivientes del vuelo 965 están a punto de ser rescatados. Al fin sabían que estábamos ahí y habían venido a rescatarnos después de tantas horas de estar atrapados en esa montaña, así que verlos llegar fue algo maravilloso. Llegaron y lanzaron una cuerda, y los rescatistas descendieron. Estaba muy feliz, porque habían venido a ayudarnos. Lo primero que le dije fue, mi hijo está vivo, pero no sé dónde está. Por favor, ayúdeme a encontrarlo. Y mi hija también está viva. Ella está adentro, en los asientos. El equipo de rescate se divide. Uno entra al fuselaje para liberar a Michelle. Y el otro registra el lugar en busca de Gonzalo Duzán, hijo. Y lo encuentra colgando en la rama de un árbol. Él ha estado suspendido en el aire desde el impacto. Hace más de 8 horas. Su condición es grave. Mauricio Reyes es el primero en ser rescatado de la montaña. Pero las nubes nublan la visión y retrasan el rescate de los demás sobrevivientes. ¡Despacio! Vale. Cuidado. Temiendo que Michelle Duzán no sobreviva, los voluntarios deciden tomar un riesgo calculado. Con un trozo de escombro fabrican una camilla y a pie comienzan a evacuar a Michelle de la montaña. Poco después de que Michelle Duzán es alejada del lugar del impacto, el clima se despeja y los demás sobrevivientes son llevados en helicóptero a un campamento ubicado en medio de la montaña y luego al hospital para que reciban tratamiento de emergencia. A más de 13 horas del impacto, Michelle Duzán es la última pasajera del vuelo 965 que sale con vida de El Diluvio. Los cirujanos tratan de salvar la vida de su hermano Gonzalo, pero él muere en la sala de operaciones debido a severas heridas internas. De los 163 pasajeros y de la tripulación a bordo del vuelo 965, solo 4 sobreviven al accidente. Más tarde, los expertos declararán que este accidente fue uno donde no había posibilidad de sobrevivir. Todos los sobrevivientes iban sentados en 2 filas justo sobre las alas. Las enormes vigas de metal que cargan las alas hacen de ese lugar el más resistente del avión. A pesar de eso, Mercedes Ramírez perdió a sus padres en su cumpleaños número 21. Luego de la exitosa evacuación de los sobrevivientes, queda la espantosa tarea de recuperar los cuerpos de las 159 personas que perecieron en la cima del monte El Diluvio. Los investigadores descienden al lugar del impacto para tratar de descubrir cómo uno de los aviones más sofisticados, equipados con tecnología de última generación, pudo cambiar el rumbo y estrellarse a más de 50 kilómetros del aeropuerto. La investigación fue dirigida por la Aeronáutica Civil de Colombia, el equivalente a la FAA. Ayudando a los colombianos, había investigadores de la Dirección Nacional de Seguridad del Transporte, incluyendo a Dave Ivey. Los escombros y restos indicaron que el avión impactó el lado oeste de la montaña mientras trataba de avanzar hacia el oeste para llegar al valle. Y el cuerpo del avión despejó la cima de la montaña.
Mejor dicho, el filo de la cumbre cuando cayó sobre el lado occidental hacia el valle. Siguiendo la investigación también estaba Dave Simon, un capitán de la aerolínea que conocía bien la llegada a Cali. Los días después del accidente, la industria estaba consternada, porque nadie entendía cómo un avión de tal sofisticación como el 757, perteneciente a una aerolínea respetada internacionalmente como American Airlines, con una tripulación entrenada, se desvió tanto de su rumbo. Nadie podía entender cómo había pasado algo así, ni tampoco por qué. Pronto se supo que no se debía a sabotaje o fallas mecánicas. Y la atención empezó a concentrarse en cómo procedió la tripulación. El descubrimiento de la caja negra le permitió a los investigadores revivir los últimos momentos del vuelo 965 de American Airlines. Cuando un avión se cae, nunca se trata de un solo ítem o error. Es una cadena de errores y una cadena tiene muchos vínculos. El avión iba camino a Cali. Mientras se acercaban, el controlador les ofreció un aterrizaje Atento directo. 965. ¿Pueden llegar a la pista 19? ¿Quieres llegar directo a la 19? Tendremos que elevarnos para descender. Podemos hacerlo. Cuando aceptaron la pista, aproximándose, el primer oficial dejó claro que debían hacerlo rápido para lograrlo. Sí, señor, pero necesitaremos menor altitud. Cuando la tripulación aceptó el uso de la pista 19, estaban a mucha altura e iban demasiado rápido para haber podido aterrizar de forma segura. Para perder altitud, el primer oficial desplegó los frenos. Y esto le pasó la cuenta a la tripulación en el último tramo del vuelo. El hecho de aceptar esa pista los hizo tomar algunas decisiones apresuradas. ¿Prefieres ir directo a Cali o a Tuluá? Pensé que había dicho Rosso 1. Sí, lo dijo. ¿Tenemos tiempo para hacerlo? La tripulación necesita estudiar una nueva ruta y reprogramar la computadora. Mientras tanto, el avión se mueve a más de 8 kilómetros por minuto. Y cuando empiezas a apresurarte y no te preparas con el tiempo adecuado, entonces ocurren errores inesperados. Como estaban demasiado apurados y también muy confundidos, hicieron una peligrosa petición. ¿Puede American Airlines 965 ir directo a Rosso y luego a la pista de aterrizaje? Afirmativo. Tomen Rosso 1 y la pista 19. Cuando el controlador dijo afirmativo, tomen Rosso 1, él se refería a que usaran el procedimiento de llegada Rosso 1, pero la tripulación pensó que les había dicho que llegaran directo a Rosso. Esa no era una buena idea, llegar a Rosso, porque Rosso es el último punto antes de la pista. El último punto antes de aterrizar, no el primero al que uno debería apuntar. Este problema de comunicación terminó con el piloto creyendo una cosa y con el controlador de tráfico creyendo otra. Y según yo, eso es otra parte de la cadena de errores. ¿Dónde estamos? La tripulación observa la lista que tienen enfrente y ven que ahí dice Rosso y que está identificado con la letra R. Así que naturalmente ponen la R en la computadora pensando que así serán conducidos directo a Rosso. La computadora le ofrece una lista de Rs para que elijan, y aunque el piloto no lo sabe, ninguna de ellas es Rosso. El sistema está diseñado para mostrar primero el lugar que está más cerca del avión, y en este caso lo primero que mostró fue una R, y él la seleccionó. Un mapa enfrente del piloto muestra el recorrido propuesto para el punto de paso seleccionado, que en este caso llevaría al avión a las montañas. Según American Airlines, el procedimiento previo para ejecutar una maniobra como seleccionar la R es confirmar si al otro piloto le parece correcto. 965, 9000 pies. Eso claramente no sucedió. Si lo hubieran hecho,
habrían visto una línea punteada mostrando el recorrido desde la nariz del avión hacia atrás hasta la posición de las 7 en punto. El capitán Tafuri apresuradamente presiona el botón de ejecutar. Por desgracia, ellos no saben que la R representa otro punto que está a 200 kilómetros de distancia, detrás de ellos, cerca de la posición de las 7 en punto, y es ahí donde el avión comienza a dirigirse. La tripulación del vuelo 965 de American Airlines sin querer cambió el curso del avión y ahora están en dirección a una trampa mortal. ¿Dónde estamos? El avión hizo lo que está programado para hacer. En este caso, volar a Bogotá, a unos 200 kilómetros. A más de un minuto virando, los pilotos no saben que el avión se aleja de Cali y que se dirige peligrosamente fuera de su curso. El primer oficial revisa las rutas y el capitán también. Tratan de sintonizar la radio. Nadie está volando el avión. Nadie mira lo que está pasando porque asumen que el piloto automático se hará cargo. Y algunas veces es así, pero en este caso no. Los pilotos han perdido lo que se conoce como conciencia situacional. A la izquierda. Quiere virar a la izquierda y de vuelta a OLQ. Sigamos adelante. ¿Hacia dónde, capitán? Tuluá. ¿Eso es hacia la derecha, capitán? Cuando se sintieron inseguros de su posición, bastante confundidos y también desorientados, tal vez en ese momento debieron apagar el automático y abandonar esa ruta, subir a la altitud mínima y dirigirse a Cali. Ahora, vamos directo a Cali. 965, ¿cuál es su altitud? En lugar de abandonar la ruta y de ganar altitud, el vuelo 965 continuó su descenso mortal. Cuando sonó la alarma avisando que el avión estaba a punto de estrellarse, el primer oficial Williams desactivó el piloto automático, pero olvidó retraer los frenos que antes había desplegado. Muy bajo, terreno. 965, aquí desde Cali. ¿Me escuchan? Según el informe oficial, si hubieran recordado retraer los frenos, el avión habría sobrevolado la montaña sin problemas. El accidente se conoce como VCAT, que significa vuelo controlado a tierra. Y con eso me refiero a que el avión era controlado por la tripulación y que funcionaba perfectamente, y fueron ellos quienes lo volaron a la montaña. Es una de las principales causas de accidentes de los últimos 100 años. Y aún es un problema. Ambos pilotos tenían experiencia volando 757 para American Airlines. Y ambos eran buenos pilotos. Y creo que, como en cualquier otra cosa, dos buenos pilotos fueron arrastrados por un problema que trataron de descubrir y mientras lo hacían, fallaron en hacer lo más básico, volar el avión. Un tribunal falló declarando que los pilotos del vuelo 965 tuvieron una conducta negligente mientras se acercaban al aeropuerto de Cali. La sobreviviente Mercedes Ramírez, quien perdió a ambos padres, continúa afectada por el accidente. Creo que este fue el clásico ejemplo